Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? La verdad que muy contenta por llevar adelante esta nueva edición del Congreso y en el marco además de una gran desclasificación, así que es como que se alinearon los planetas. Parece que sí, parece que sí. ¿Dónde estás ubicada? Bueno, en Victoria, Entre Ríos, en la República Argentina, que es una zona que tiene una historia rica en observación de estos eventos. Para que la gente nos ubique, estamos frente a una gran ciudad argentina, que es la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y entre ambas ciudades hay uno de los paraísos que aún conservamos en Argentina, que son 400.000 kilómetros de hectáreas de humedales entre islas y bañados y ríos, riachos, lagunas, que le dan un marco magnífico además a todas las experiencias. Así que estamos en un paraíso todavía. Me parece espectacular. Déjame que te presente. Tu nombre es Andrea Pérez Simondini, argentina, ufóloga e investigadora, directora de CEFORA, que es la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Además, eres autora del libro Mutilaciones de Campo y codirectora del Museo del OVNI, organizadora del 10º Congreso Internacional de OVNIología que se realizará en la ciudad de Victoria próximamente. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que muy feliz, como te decía. Bueno, vamos a hablar de el tema del día que todo el mundo está hablando, que es la desclasificación de estos archivos, sean videos, documentos de fenómenos anómalos no identificados. Pero antes me gustaría, para tener un poquito tu historia, que me cuentes un poco cuál es el objetivo de Sephora hoy y cuáles son sus logros. Bueno, Sephora ya es una organización que tiene muchos años, que nace en el 2010 con el objeto de subirse a la experiencia internacional de los países, de solicitar, desclasificar expedientes o investigaciones de actividades, organizaciones oficiales, no solo del Ministerio de Defensa, de Seguridad o organismos de esta naturaleza, sino también de organizaciones académicas que las hay mucho. Argentina tiene una rica historia que nos marca la formación de comisiones en la Armada Argentina, en el CITEFA. El CITEFA hoy es el CITEDEF, es el organismo científico de las Fuerzas Armadas, y ha tenido una comisión que ha sido muy próspera. Bueno, tuvimos muchos antecedentes. Y la idea era acceder a través de una campaña inicialmente de junta de firmas que nos llevó a recorrer con muchos investigadores todo el país y tratar de culturizar a la sociedad sobre la importancia de estos eventos y de estas investigaciones y de estas desclasificaciones al efecto de aportarle cosas a la ciencia, tener conocimiento, generar acciones de transparencia, porque el ciudadano tiene la potestad de conocer esos eventos, que es lo que hoy prospera en términos mundiales. Y así nació Sephora, que se hace en el Museo del OVNI, acá en Victoria, Entre Ríos, y hoy ha generado en toda esa recorrida de años que tengamos más de 3.000 activistas en todo el país, representantes en la mayoría de las provincias, y fue ampliando su curso de acción porque, por supuesto, cuando empezamos, en Argentina no existía la ley de acceso a la información pública, que básicamente era la herramienta por excelencia que usaban todos los países que sí desclasificaban expedientes, Estados Unidos con la FOIA, Brasil acá, nosotros seguimos muy de cerca y copiamos en el buen sentido el procedimiento y la campaña brasilera que desarrollaron los colegas de la Comisión Brasilera de Ufólogos, que encabezaba en ese momento Ademar Chevaer, con los cuales tenemos mucho vínculo en Sudamérica. Las organizaciones están muy vinculadas. Entonces, entre todos también a nivel Sudamérica empezamos a hacer estas campañas, tomando el éxito de Brasil, que nos llevaron a la Argentina. Como no teníamos ley, trabajamos en este colectivo que hoy se llama Sephora en también participar, impulsar la ley, que hoy es la ley 27275, y no fuimos el primero, pero seguramente hemos sido el segundo colectivo nacional que empezó a accionar con la ley y logramos en el 2020
la primera desclasificación, que es el caso más importante de Argentina, el caso Bariloche, el de Jorge Polanco, que hoy ha tomado trascendencia nuevamente. ¿El término WAP es solo un cambio terminológico para ti o implica una redefinición del fenómeno? Yo creo que las dos cosas se involucran. ¿Por qué? Porque el término ovni y UFO están muy contaminados con la hipótesis extraterrestre y creo que es necesario hacer esta consignación, ¿no? Cuando hablamos de fenómeno ahora dentro de UAP o FANI, primero acerca la ciencia sin estar tan presionado con estos contaminantes. Pero también hay una situación que tiene que ver con estas cuestiones de seguridad, pero también desde la teorización, desde la mirada, cuando hablamos de fenómenos de origen no humano, y es el término que hoy vas a escuchar acuñar en todos, en realidad estamos hablando de dos hipótesis muy fortalecidas dentro de este concepto. La hipótesis extraterrestre, pero la hipótesis de la conciencia. Y esta hipótesis de la conciencia acumula muchísimos teóricos muy consagrados de la ciencia, por no ir muy lejos, si vos hablás con Jacques Vallée, que es el más representativo, es uno de ellos, un astrofísico, Luis Elizondo, Christopher Mellon, cualquiera de ellos que hables te va a hablar desde la hipótesis de la conciencia, donde se requiere una mirada más profunda y elevada sobre el multiverso, obviamente desde la física cuántica, porque estamos hablando de algo que está ahí dentro de la cabeza, que cohabita y que tiene la capacidad de pasar del plano subjetivo al objetivo y dejar hasta evidencia física, para hacerlo muy resumido porque es muy profundo y complejo, y como las personas como nosotros que incursionan por la hipótesis extraterrestre, que habla de que pudiera haber civilizaciones más o menos desarrolladas y las que lo son, poder haber descubierto. La única pregunta a mi criterio que todavía no se puede responder es cómo harían para atravesar distancias siderales para llegar desde tiempos remotos y visitarnos y intervenir poco o no intervenir dentro de nuestro desarrollo como especie, ¿no? Cabe aclarar que el gobierno norteamericano admite la investigación, prefiere utilizar este término WAP, eh, y que hay una preocupación militar genuina porque ingresan estas naves a zonas restringidas, desafiando los radares, tienen capacidad de vuelo desconocida. Hay preocupación por el tema de la seguridad, pero lo que no reconoce el gobierno es el origen de las naves. Exacto. ¿Por qué tú crees que se admite hoy, y que se habla del fenómeno WAP lanzando esta información al público sin un acompañamiento o una explicación oficial? Bueno, en realidad hay una agenda que fue progresiva a partir de la aparición de Luis Elizondo en el 2017 en el New York Times, donde todos empezamos a conocer que el Pentágono en principio tenía un programa que investigaba los UAP, los UAP, que no es extraño para nosotros, porque acá en Sudamérica trabajamos con el concepto en español que es FANI, fenómeno aéreo no identificado, que básicamente es el lugar exacto donde está hoy ubicado el abordaje del tema, es reconocer que hay cosas que vuelan y no se puede determinar el origen. Agregando ahora a la argumentación esta hipótesis también como hipótesis de abordaje, de la misma manera que puedan ser desarrollo de las potencias o hasta fenómenos atmosféricos extraños, por mencionar algunas. Lo que está pasando es que progresivamente esta agenda empezó a poner en valor aspectos que desconocidos para la sociedad en general, que para los investigadores es afín, digamos. El recupero de materiales por accidentes aéreos inusuales. Las audiencias públicas lo que hacen es empezar a poner esa agenda a la visibilidad pública y le empiezan también a dar mayor abordaje y seriedad y profundidad para allanar, esto es personal, mi opinión, el camino de no solo gente muy fuerte institucional como Christopher Mellon, el mismo Luis Elizondo. Yo vengo siguiendo la agenda desde hace muchos años con una persona que para mí es el pilar de toda esta agenda, que es John Podestá. John Podestá, que lo convoca Tom DeLonge para que empiece a adentrarse y es el actor fundamental que con la creación de To Star Academy de Science of Art lanza esta primera parte de Luis Elizondo mostrando tres videos, el Omni Tic Tac, Bimbal, de donde empieza a hablar del protocolo de observables,
donde presenta eventos transmedios tomados por pilotos americanos Top Gun, como Ryan Grace o David Fravor o Ann Dietrich, donde ya le da un marco de seriedad y fortaleza a los testimonios con los videos, que muestran eventos transmedios, que no solo salen y entran de la atmósfera, sino que se meten debajo del agua y encima son monitoreados por el portaaviones Nimitz, por poner un ejemplo concreto. David Grush entra a hacer la segunda parte de avance de esta agenda con la incorporación del dato que él era segundo jefe de la UAP Task Force que dependía del Pentágono y que había accedido a material de recupero, a programas de material de recupero de estos objetos y a material biológico, donde entra en juego el material biológico y los materiales. Veníamos ya de saber que Robert Bigelow había recibido del Senado, del senador que estaba a cargo de la Comisión de Inteligencia, 22 millones de dólares, donde accedieron empresas como la Boeing, el mismo Robert Bigelow, a materiales recuperados de accidentes aéreos inusuales para ver de qué se trataban y si podían replicarlos. Bueno, todo eso de los materiales y el componente biológico llevó a la necesidad, bueno, hubo un actor preponderante, que hoy es secretario de gobierno, Marco Rubio, que desde el Senado impulsa esas comisiones y esas audiencias primeras públicas, ¿no? Y hoy estamos en un momento donde nadie pone en discusión ya tanto si el fenómeno ovni o UAP es real o no, sino que ya hay toda una gama de temas que hacen de que la situación sea mucha más compleja y profunda y estamos en el marco que nunca perdió la perspectiva de Estados Unidos, que no es la perspectiva de países, por ejemplo, como Sudamérica, sobre el concepto de amenazas avanzadas tecnológicas. Y acá sí llego en desarrollo de esta agenda al momento actual geopolítico. Muchos de los videos que estamos conociendo de esta primera desclasificación son videos tomados desde bases americanas o de vuelos, incursiones sobre bases americanas en Oriente, Irán, en Oceanía, en Arabia Saudita. Es muy interesante que se da justo en este momento. Ya que mencionaste a Elizondo y los 5 observables, podemos recordar un poquito que tiene que ver con estas naves, ¿no? El protocolo de escala de observables tiene que ver con explicar la ciencia y la tecnología de la velocidad, la capacidad de acelerar o cambiar de dirección de estas naves, la habilidad de evadir, ser detectados, por ahí desaparecer, como tú decías, o no ser sensible a un radar, la capacidad transmedia que mencionabas de poder estar bajo el agua o en el aire o volar en diferentes ámbitos sin reducir el rendimiento, la elevación positiva, que son vuelos sin alas, son naves que no, aerodinámicas de control sin motor visible, sin sonido. Y bueno, en función de eso me interesaría preguntarte algo sobre Bob Lazar, que él hablaba acerca de las naves que no seguían ninguna de las reglas conocidas, pero también hablaba acerca de un espacio en donde estaban recuperadas estas naves y se hablaba sobre la tecnología reversa en donde se querían recuperar estos objetos, estudiar los materiales y tratar de emular esa tecnología. ¿Qué tanto de realidad hay en eso? Te confieso que era una de las que pensaba de que era bastante flojo de papeles, Bob Lazar, siguiendo mucho lo que te decían colegas americanos, ¿no? De que me merecen mucho prestigio, pero confieso que en los últimos meses, cuando tuve la posibilidad de ver el documental y algunas cuestiones que él ha expuesto para que se confirmen, digamos, sobre posición del lugar del Área 51, donde él tenía el laboratorio, el tipo de materiales. Hoy, en paralelo con toda la información que va asomando, hay cosas que le tenemos que dar la razón, porque él la dijo antes de que nadie ni siquiera procesara una posibilidad de esto. Así que estoy con una expectativa abierta sobre escucharlo. Sí tengo también
otras situaciones de conocimiento, por ejemplo, Robert Bigelow, que tiene la empresa Robert Bigelow Aerospace. Para que sepamos de qué estamos hablando, Robert Bigelow hará la próxima Estación Espacial Internacional, así que estamos hablando de gente muy consagrada. ¿Qué se dedican a estos temas? Sí, se dedican a indagar estos temas, y él ha financiado un proyecto con Bob Lazar en relación al elemento 115 que no fue fructífero. Entonces, cuando veíamos y estábamos con expectativa todos sobre cómo avanzaba esto, también atrapamos esa frustración. Así que lo que sí creo que hay que darle un crédito con la información actual y ver qué pasa de cara al futuro, ¿no? ¿Tú crees que, digamos, el gobierno tiene en su poder restos de naves? Sí, no Eh, solo creo, sino que tengo certezas. Y no por lo que pasa en Estados Unidos, sino por lo que pasa en Argentina. Nosotros hace años venimos, como te decía más temprano, casos en la zona de Bahía Blanca. Tenemos un caso de hace años investigando que lo denominamos el caso de la pista del kilómetro 7 allá en el año 61, 62, que no hay certeza de la fecha, pero sí hubo en mayo del 62 como la que concentra mayores posibilidades sobre el estrellamiento de un objeto y el recupero de cuerpos que estuvieron alojados en la base General Belgrano de la Marina. La fuente es muy firme porque viene de un oficial, un capitán retirado, ya fallecido, Daniel Pericé, que tuvo el evento del OVNI de la Antártida en 1965 en la isla de Decepción, o sea, es un hombre con mucho prestigio que él llegó a hacer una afirmación a la familia de ese episodio, a lo cual la Marina y el gobierno argentino tuvo que construir una pista especial para que aterrice un avión de gran porte de Estados Unidos que vino a retirar el objeto y los cuerpos. Así que eso está muy documentado y tenemos otro episodio en la provincia de La Pampa en el año 2007, donde ahí sí tenemos dos testigos, uno civil y uno militar, que participaron directa e indirectamente el otro del evento, sobre un estrellamiento en un campo y el recupero del objeto, también con el testimonio de un piloto de helicóptero que participó en el operativo y de un civil camionero que fue interrumpido su paso en virtud de ese operativo. Así que por lo menos en estos dos episodios todo apunta al recupero de esos objetos, ¿no? Así que nos basamos mucho en esos testimonios. En este momento, aquí, te digo, la cadena ABC News, Fox News, están hablando acerca de los científicos que han desaparecido, que han muerto o que se han suicidado sin ninguna explicación. Hace poquito David Wilcock también, que era un comunicador que todo el tiempo hablaba del fenómeno ovni. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué piensas? Bueno, ahí hay una trama, es complejo el tema, ¿no? Pero sin lugar a duda tenemos que hablar de que hay una relación. Cuando hablamos nosotros ya lo llamamos Neil, que es el oficial último que generó quizá el disparado, me refiero a Neil McCasland. Él estuvo vinculado con el tema, por más que la mujer, también astronauta, experta en análisis de fotografía satelital, y ella también está vinculada, porque ambos, yo te hablaba más temprano de John Podestá, que es el que lanza de alguna manera, impulsa a Tom DeLonge con todo este tema. Bueno, se han conocido los mails de Podestá convocando tanto a William Ney McCasland como a la mujer para incorporarse. De hecho, McCasland fue de alguna manera asesor técnico de Tom DeLonge. En ese marco hablaron del fenómeno, o sea que no hay forma de no vincularlo. También hay versiones muy fuertes que vienen de gente como David Grash, donde hablaba que William McCasland era parte de un programa que presionaba testigos para que no hablen, y lo dijo con mucha firmeza. Entonces, es muy interesante todo esto porque también cuando hablamos de McCasland aparece el nombre de otra fallecida, desaparecida en realidad, que es Mónica Reza, que trabajó con McCasland. Entonces hay toda una cantidad de correlaciones, y si no las hay directamente, las hay indirectamente porque han trabajado en laboratorios o en dependencias, departamentos que directa o indirectamente estuvieron asociados al tema de los UAP. Así que yo creo que hay que seguirlo con mucho equilibrio,
mucho equilibrio y objetividad, porque es cuando, viste, empezás a meter todo en la misma bolsa sin disgregar, separar las papas de las batatas, empieza a complicar todo, pero algo hay en una relación, eso es evidente. ¿Tú crees que estamos entrando en una etapa donde la evidencia tecnológica supera el debate de creer o no creer? Estoy convencida, Laura, de eso, porque te diría más, ya está, es hasta intrascendente la discusión en determinados ámbitos que antes lo era protagónico, si esto es extraterrestre, los chinos, los rusos o los plasmoides inteligentes de los neutrinos. En realidad creo que se concentra todo en las cuestiones de seguridad y defensa, en la réplica que da la tecnología en esta cuestión no replicable, digamos. El que pueda acceder a esa tecnología obviamente busca la supremacía en el adversario, como dicen allá. Este, y creo que esa discusión superó el origen mismo, que creo que ya cada vez reviste menos importancia. Revista importancia para gente como nosotros, porque sería como el descubrimiento de la humanidad, el hecho de comprobar que hay vida inteligente en esta cuestión de origen no humano, desde el lugar que vos creas o pruebes. Pero creo que en los ámbitos que hoy estamos viendo va por ese otro lado que te menciono. En relación a las investigaciones que tú has hecho sobre las mutilaciones de ganado en el campo argentino, eh, ¿qué evidencias te resultaron más difíciles de explicar? Bueno, en realidad es idéntico a lo que uno encuentra cuando nosotros hacemos peritaje de campo, esa es nuestra especialidad. Tomamos muestras, trabajamos acá mucho con los laboratorios, las universidades, y acá tenemos un equipo muy especializado, que es la Universidad Nacional de La Pampa, la Facultad de Veterinaria de General Pico. El director de la cátedra, Alberto Pariani, con todo su equipo, está muy abocado. De hecho, te voy a contar algo que pocos saben. Él tuvo muchas reuniones, por Zoom, por supuesto, con John Kelleher, que fue parte del NIST, del National Institute of Discovery Science, que en Estados Unidos hizo el gran relevamiento. Vale la pena mencionar que el NIST era un brazo científico de Robert Bigelow Aerospace, de la BAS. O sea, está siempre en el mismo lugar, pero nosotros avanzamos mucho en las investigaciones a partir del protocolo y los avances del NIST, que fue muy auspicioso y empezamos a buscar cosas específicas, tipo de corte, el hallazgo de sustancias como el oxindol, todo eso lo hemos hallado, un corte aserrado con depilación al ras, y eso podría explicar la acción de microondas, en realidad radiofrecuencia, porque es lo único que podía explicar, que no es conclusivo, que por qué no había procesos hemorrágicos. Yo soy la que hago las necropsias, tomo las muestras, las preservo y las llevo a las universidades. Nosotros nos entrenan las universidades para tomar las muestras y no contaminarlas y preservarlas, así que estamos muy empapados de ese mecanismo y lo que sí te puedo asegurar con absoluta certeza que está asociado a un uso tecnológico en base a estos rangos de longitud de onda asociados a microondas, radiofrecuencia, rayos gamas que nos permiten avanzar y comparar con lo que hallamos en las huellas cuando dejan esas marcas circulares que aparecen los mismos conceptos. La acción de microondas, hay alteración físico-química, desaparición de grandes volúmenes de agua. En el tema de las vacas, esos círculos aparecen también en muchos casos relacionados, que también lo explica la microonda, porque acciona arriba de los 3.000 4.000 grados centígrados. Entonces, lo que pasa es una situación física muy convencional, que es la evaporación. También en los resultados encontramos acumulación de químicos, eso también lo explica la microonda, porque a esa temperatura la radiación sobre el suelo, en la evaporación sube los elementos y los concentra, entre ellos la salinidad. Y contrariamente a lo que todos piensan, y es conclusivo también, estos fenómenos están muy asociados a la deshidratación y no a la combustión. Por eso cuando alguien denuncia o vemos algo negro quemado con humo, le echamos un manto de duda porque la evidencia es abundante, digamos, y conclusiva. Y esos hallazgos, esos avistamientos, o sea, esos hallazgos de ganado mutilado, ¿han sido
en algún momento acompañados por avistamiento de luces o de Sí. algún fenómeno meteorológico raro? Es fundamental esa pregunta y súper inteligente, porque nosotros, y de hecho, investigamos casos asociados, donde hay un testigo que observa el evento lumínico y en relación a ese evento aparecen estas condiciones en los animales o las marcas en los campos. Es imposible investigar un misterio, una anomalía, si no tenés algo descriptivo que lo vincule, además, que tenga relación directa sobre el hecho. Muchas veces nosotros al principio, cuando empezamos, salíamos corriendo atrás y yo me iba a los laboratorios con las cabezas enormes o las patas de los animales, o me iba corriendo porque iba el hombre al campo y encontraba la huella, pero no había visto nada. Bueno, hoy hace años que solo nos concentramos en casos asociados. ¿Qué puedes adelantar acerca de esta vigilia que se va a hacer el 15 en la noche en el Cerro de la Matanza? ¿Qué es lo que la gente puede visualizar en esa vigilia? Bueno, la idea es que va a haber un grupo que está muy asociado a lo que ellos dicen tener encuentros, visitas, incluso visitas de dormitorio, que son cuando están durmiendo las personas y dicen, pero también en jornadas de meditación o de lo que hoy es conocido como C5, digamos, esos contactos en términos de relajación y ida y vuelta en ese estado con lo que ellos dicen ser contactados, digamos. Y por otro lado va a haber otro grupo que con distintos incentivos sonoros, cuencos, distintos instrumentos, sonidos, van a generar emisiones para ver si el fenómeno se manifiesta. Y va a haber un equipo con más duro, con tecnología de sensores, que va a estar emitiendo en distintos rangos de longitud de onda, en espectro no visible que se llama, para ver si documenta, además con sensores de alta tecnología, respuesta de esos estímulos en cualquiera de las condiciones que te mencioné. Por otro lado, va a haber un equipo de expertos en astrofotografía, que son Leonardo Sebastián Luna, que es un experto local que tenemos, muy reconocido en Argentina, que va a estar junto con Néstor Gaioli, que es nuestro fotógrafo del equipo, con cámaras documentando los pasos satelitales y también tomando registros de todo lo que te estoy contando que se va a desarrollar. Y a su vez va a haber un equipo multidisciplinario de científicos que encabeza Juan Acevedo, que es un psicólogo experto en psicología cultural. Él estudia mucho las culturas originarias que están en esta cuestión más de la experiencia, y un psiquiatra que es Néstor Berlanda, que acá ha desarrollado muchos trabajos de gente que dice haber tenido encuentros con entidades, ocupantes, seres, muy reconocido, que acá ha llevado la investigación del caso de Juan Pérez, el chico de Venado Tuerto, de 12 años, que lo monitoreó incluso toda su vida. Bueno, así que todos ellos van a conjugar una experiencia de toma de datos duros con lo que se genere y blandos con lo que se genere de la experiencia. Por eso para nosotros es un gran desafío y a su vez ver si se incentiva la aparición del fenómeno en un marco donde además vamos a tener el paso muy notorio de los satélites Starlink y los vamos a poner en valor como parte de la experiencia, porque también es cierto que de cada 10 denuncias, 9 son los satélites Starlink. Entonces, todo eso lo vamos a evaluar por primera vez, va a generar un documento que la idea es ponerlo después en un trabajo científico a revisión de pares. Te quería hacer una última pregunta y es, si el gobierno de Estados Unidos mañana confirma oficialmente, supongamos, la existencia de inteligencia no humana, ¿qué, qué es lo que tú piensas que impactaría más? ¿La noticia en sí o el tiempo que se supo y se ocultó el tema? Uy, qué pregunta interesantísima. Yo creo, en principio estoy segura que la mitad de la población mundial no va a creer nada, va a decir que es una conspiración para tapar tema de otra cuestión y qué sé yo, por más que baje el extraterrestre y le dé una banderita y un ramo de flores y lo reciba, creo que va a suceder eso. Me voy a concentrar en la mitad de la población que va a tomar de la mejor manera o que va a tomar el tema como una realidad, y ahí va a haber un montón de cuestiones. Vamos a tener situaciones críticas en lo filosófico, cultural, en lo religioso.
Imagínate que tenemos complejas situaciones desde hace siglos, incorporar un nuevo actor en ese marco lo veo como complicado. Quizá nos una como especie, no sé, yo siempre soy acuariana, así que tengo una mirada positiva a la vida siempre. Pero fundamentalmente creo que va a haber una gran confrontación sobre una mirada de intercambio versus una mirada de defensa, porque es la naturaleza humana, ¿no? Responder de una u otra manera. Yo me encuentro en la mitad que pugnaría por el intercambio, claramente, ¿no? Andrea, ha sido un placer conectarme contigo. Muy interesante todo lo que cuentas. Espero poder ver resultados positivos de toda esa vigilia y nada, del Congreso. Me imagino que tendrán mucho por comentar, mucho para compartir y mucho por venir. Te mando un abrazo muy fuerte desde acá y te deseo lo mejor en ese tránsito que tienes, que no es poco. La verdad que muy agradecida, Laura, tener este primer contacto a disposición y sí, vamos a estar compartiendo seguramente muchas de estas vivencias que va a ser novedoso para nosotros. Así que una felicidad enorme haber participado contigo. Gracias, cuídate. Igualmente.